Comenzamos entonces. Vamos con María Susana Morales. Dice, hola, buenas tardes, soy María Susana Morales de Capital Federal, Argentina, con 72 años. Estoy atravesando un problema oncológico. La respuesta del sistema de salud es muy agresiva y suele dejar consecuencias. Dado que preferiría evitarla, quiero consultarle hasta qué punto considera que los accesorios pueden ayudarme en este objetivo tan importante. Le estoy muy agradecida por su respuesta, ya que si bien no existen reaseguros inamovibles en la vida, su conocimiento del poder de los accesorios seguramente me acercará a la toma de la decisión. Sin más, les agradezco y saludo. Bueno, María Susana, habría mucho por compartir y por comentar o por consultar respecto a qué tipo o qué diagnóstico, em, conocer un poquito más realmente la clínica, la situación, como para poder uno ser un poco más asertivo o certero en las respuestas, a pesar de que sabemos de que la única verdad habita en nosotros mismos, la única sanación es el reencontrarnos nosotros con el poder de sanación que traemos, que tenemos, que nos habita, más allá de cualquier pronóstico, más allá de cualquier diagnóstico, más allá de cualquier tratamiento que nosotros estemos realizando, que estemos haciendo, que nos indiquen, que nos digan. Finalmente, nada de todo eso en realidad es relevante para nosotros, porque termina gestando un nuevo programa, termina gestando un nuevo conflicto. Entonces, lo primero es sentir nosotros a dónde está esa verdad, a dónde está la respuesta que estamos buscando, e intentar atravesarla y procesarla por el cuerpo, porque si el cuerpo nos está diciendo sí, es por acá, entonces es por ahí. Si nos está diciendo no o nos pone ciertas resistencias o dudas, tendríamos que analizar mejor, porque a veces las resistencias son del propio camino que uno tiene que tomar para animarse realmente a tomar ese camino, pero en general se nos muestra lo que sí y lo que no a nivel vibracional, en lo que sentimos y procesamos por el cuerpo. Entonces, yo puedo mencionar y decir, sí, los accesorios son un excelente complemento, es una excelente opción para acompañar los procesos y cual sea el tratamiento, la terapia que se decida hacer, sea desde la medicina sistémica a desde las alternativas integrativas. Es uno el que tiene que alinearse y el accesorio va a acompañar esa decisión y ese proceso, y es excelente herramienta justamente para todo lo que nosotros estemos transitando desde todos los cuerpos, incluido el físico, el emocional, el mental, el energético, ¿no? Y el plan del alma, porque es que nuestra alma trae una frecuencia tan elevada que el accesorio es lo único que podría asemejarse o entrar en sintonía, ¿no? Con esa esencia. Entonces es reconectar a esa frecuencia original. Entonces, no tengo dudas que uno debe, vamos a poner la palabra aferrarse, aunque a mí no me gusta que tomemos ese concepto de aferrarnos a todo en la vida, porque el desafío es desapegarnos y soltar y liberarnos. Y justamente estaba recién, las que entraron al Zoom con la astróloga, con Gaby, estaba justamente hablando con ella, porque estos días están siendo muy fuertes, hay tormentas solares muy fuertes. Y entonces me dice que mi amor, me dice, ¿cómo no esperar esto? Si Plutón acaba de entrar en Acuario y hace desde la Revolución Francesa que no sucede eso, y cuando pasó que Plutón entró en Acuario, hubo una revolución en el planeta, en el mundo. Entonces, imagínate lo que vamos a transitar, una verdadera revolución interna y externa. Nos invita a soltar el control definitivamente de todo, a soltarnos porque ya lo que pesa, lo que no va más, no va más, se terminó. Entonces, es muy fuerte frecuencialmente, energéticamente, lo que está sucediendo a nivel astrológico, planetario, y eso nos habita en nosotros mismos. Entonces, tomar esta decisión, María Susana, tiene que partir desde tu centro, de, no, a mí yo siento que la quimioterapia no me va a aportar nada, por el contrario, me va a destruir o a, mm, me va a enlentecer, o cual sea la sensación que tengas, mis procesos, mis cuerpos.
Entonces, no se tiene que hacer. No se tiene que hacer, por más de que el oncólogo destacado y reconocido en su país les diga, tienen que hacerse 10 sesiones de quimioterapia. No, ya saben que esa no es la verdad absoluta. Entonces, es una información que pasa por cada uno de nosotros y que estamos dispuestos a sostener desde la paz, desde el amor, desde la integridad, la dignidad, la seguridad. Y ese es el punto. Muchas veces consultan esto también respecto a personas que les indican una vacunación o la vacunación para sus hijos. Y recuerdo la pediatra de mis hijas que me decía, ¿qué estás dispuesta a sostener vos? Porque te puedo dar un montón de información de un lado y del otro. Y acá podemos hablar de lo mismo, desde la quimio, de un lado y del otro. Porque otra vez, la verdad está en uno, ¿no? O sea, las opciones son muy diversas para un lado, para el otro. A unos les parecerá que de un lado es la luz, del otro lado es la sombra, y otro verá la luz en la sombra y la sombra en la luz. Entonces, es el mismo yin y yang, la misma dualidad, la misma cosa, solo es desde donde nos paramos nosotros a recibir, a percibir esa información. Entonces, lo mismo les digo, sea para la vacunación, sea para la quimioterapia, sea para una decisión, sea para lo que sea, es desde dónde estás parada, qué sentís, qué te atraviesa por el cuerpo que te dé paz, amor, seguridad, confianza, integridad, que te resuene en esa certeza como para tomar la decisión y la elección. Y desde ese lugar va a ser la mejor decisión, la mejor decisión. Y vas a tener los mejores resultados. De eso no tengo dudas. Entonces, si confías, crees en el accesorio, en el acompañamiento que, más allá de todo lo que nosotros mencionamos desde lo que hace desde la ciencia, desde los hallazgos científicos, que efectivamente son muy poderosos y nos acompañan en todos estos procesos, es cómo lo sentís, cómo lo percibís, cómo lo intencionás para acompañarte en este momento. Y no tengo dudas que va a ser así, pero lo tenés que sentir y decidir desde tu centro, no desde el mío, y lo mismo para todos. La mayoría de veces nos preguntan o me preguntan, ¿me va a servir para tal enfermedad o para tal cosa? Y saben que no podemos garantizar nada, ¿no? Ni nosotros mismos podemos garantizar los movimientos que nosotras hacemos o decidimos sobre nuestra propia vida, porque a veces también nos atraviesan las inseguridades y los miedos, como cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar sobre otra persona si a veces no podemos ni con nosotros mismos, ¿no? Así que, pero sí estamos para acompañarnos en todos los procesos, en la información, y eso es muy importante, porque el sentirse parte de una comunidad, de una tribu, de un grupo que sostenga, que acompañe, por eso yo les digo, conectarse a los Zooms es muy importante, porque es más allá, y la verdad es que lo hacemos con todo el amor y dedicación, y no hablo solo por mí, sino por todos los especialistas que acompañamos en el día a día. Es la entrega y el compartir con ustedes, porque también se percibe la energía de ustedes, la frecuencia de ustedes, y es ese intercambio que nos permite sostenernos a pesar de lo que nos pasa, en lo cotidiano, en las decisiones, en los procesos y demás. Así que, bueno, María Susana, estamos con vos para acompañarte. Sabés que la verdadera fortaleza está en el alma, en la negociación del alma de uno, en la integridad de uno mismo, que las células tienen el poder de reconvertirse en lo que te imagines y en tiempos récord. Así que nunca olvidemos que el verdadero poder habita en nosotros mismos y las decisiones habitan en nuestra propia verdad. Así que estamos con vos para acompañarte y nos vas contando lo que necesites, lo que requieras, tus procesos o lo que sientas. Vamos a continuar con Adriana. Dice, Adriana tiene un diagnóstico de coxoartrosis bilateral. La cadera derecha ya me fue operada, me pusieron prótesis. Ahora pronto seré operada de la izquierda, el mismo procedimiento. Además, tengo fibromialgias e hipotiroidismo. Al llevar una vida prácticamente sedentaria, excepto por los días de fisioterapia,
mucha dificultad para controlar mi peso, mucho dolor en la cadera izquierda que imposibilita el caminar sin andadera y dolor en zona lumbar. Tengo 66 años, sexo femenino. Bueno, y me consulta por otra persona. De 47 años con artritis reumatoide y síndrome de Sjögren. Muchas molestias articulares y sequedad general, en especial en los ojos. ¿Saben qué interesante? Justamente ayer estaba hablando con unas amigas terapeutas de mi centro de salud y recordaba muchos casos de mujeres que había tenido cuando hacía consultas, porque me decía, no volverías a hacer consultas, y la verdad es que me encanta, me apasiona, pero requiero de tiempo y además la responsabilidad del seguimiento de esos casos, entonces hoy no tengo esa disponibilidad como para hacer. Pero sí recordaba en donde muchas mujeres, no quiero decir la mayoría, pero sí es más del 50%, entonces sí es la mayoría, em, toca atravesar ciertas situaciones en donde muestran la necesidad del trabajo para con nosotras mismas respecto al amor propio. El amor propio, la dignidad, la autovaloración. Y son temas que pueden estar muy trillados si uno los menciona, pero nos atraviesan en lo cotidiano. Por eso se reflejan en problemas articulares como artritis reumatoidea, fibromialgias, osteoporosis e inclusive cánceres de mama, de ovarios, de útero, de cuello de útero, que son las enfermedades de las más frecuentes, ¿no? En el mundo. Entonces ya ni siquiera es que es algo territorial, cultural, es en el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos un diagnóstico o una situación, no nos queda otra que movernos a la energía opuesta de lo que venimos haciendo. Si realmente queremos ver resultados y queremos un cambio real y verdadero en nuestra salud, no nos queda otra que cerrar una puerta y abrir otra. Dejar lo que estaba haciendo y hacer otra cosa opuesta a lo que venía haciendo. Mover la energía, cambiar las líneas de posibilidades, cambiar las líneas del tiempo. ¿Y de qué manera? Y moviendo la energía. Entonces, ¿cómo voy a mover la energía? Haciendo algo que no hice nunca. Es, si todos los días me levanto y desayuno, y prendo la televisión, y escucho algo, o me junto con alguien, o hago la comida, o voy a cambien su rutina, pero háganla totalmente distinta. De esa manera, aunque ustedes no lo crean, están moviendo la energía, ni siquiera saben qué va a pasar o qué va a generar eso en su día, pero les aseguro que están cambiando el campo cuántico. Y al cambiar el campo cuántico, al cambiar el campo o la realidad que están habitando, entonces empieza a correr una nueva línea, ¿no? Porque coexisten muchas líneas en la misma vida de una persona. Entonces, ustedes van a tomar la decisión de en cuál van a encarnar o cuál van a apoderarse o trabajar, digamos, o manifestar. Entonces, cambien su realidad de cada día. Empiecen a trabajar la valoración, la dignidad, la seguridad, el amor propio, el amor personal. Miren, desde tan chiquitos tenemos que trabajarlo. Anoche justamente leíamos un libro con mi hija que era de cuentos y se llamaba Cuentos de Amor Propio. Y yo digo, qué alucinante e interesante que le puedo estar leyendo a los 7 años y a los 4 años cuentos de amor propio para fortalecernos nosotros en nuestras propias decisiones, de, desde lo más básico en las decisiones. Y eso es lo que nos pasa cuando perdemos salud, cuando entramos en un diagnóstico, sea artritis, sea fibromialgia, sea Sjögren, sea cual sea el diagnóstico, pero es cambiar nuestra realidad, empezar a autovalorarnos, empezar a darnos amor propio, porque eso es lo que pasa cuando tenemos problemas articulares desde la biodecodificación.
es la falta de autovaloración y de amor propio. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos eligiendo, decidiendo, quedándonos en un lugar donde no queremos estar, donde nos vemos obligadas o nos están traspasando nuestros propios límites porque no estamos pudiendo poner un límite. Esto no me gusta, esto no quiero, esto no soy, esto no me pertenece. Y no podemos decirlo, y no podemos hacerlo, y no podemos manifestarlo, y estamos dejando avasallar nuestros cuerpos con las posteriores dolencias, porque después entramos en esa resistencia permanente de dolor o de llamado de atención constante, porque por más de que nos suene feo, son llamados de atención de nuestro cuerpo, primero para nosotras mismas y después para la persona que tenemos al lado. ¿Por qué estamos llamando la atención con nuestra salud sobre algo que nos está pasando para que nos miren, para que nos permitan, para que nos dejen ser quienes queremos ser, para que no nos pongan otros límites que no son los nuestros? Entonces, son tantas cosas que lo primero que tenemos que hacer es tratar de revisarnos, de hacer un camino de autoconocimiento, de empoderamiento, seamos hombres o mujeres, de empoderamiento de qué nos pasa realmente, a dónde estoy parada, cómo me estoy sintiendo, a dónde quiero estar, que no estoy. Porque les aseguro que cuando sueltan todo eso, no hay enfermedad que valga, ni el cáncer, ni la artritis, ni la fibromialgia, ni... porque listo, soltamos el patrón y ya frecuencialmente no hay nada de qué retroalimentarse en ese lugar o en ese campo. Entonces, nada puede seguir creciendo ni sosteniéndose, cae por su propio peso. Entonces, la verdadera salud se encuentra en nosotros mismos. ¿Qué van a hacer con el accesorio si tienen fibromialgia, artritis, Sjögren? Usarlo, sentirlo, pero por sobre todo canalizar a través del accesorio la frecuencia más poderosa del amor, de la autovaloración, que nos tiene que llegar a las articulaciones, a esos lugares blandos, justamente a esos lugares en donde deberían ser flexibles y se endurecen. Y nos endurecemos porque ya perdemos la flexibilidad con nosotros mismos. Entonces, es llevarnos justamente esa frecuencia amorosa de querernos a nosotros mismos. Pueden visualizar la luz rosa, que es la luz del amor, y que restaura y regenera las articulaciones y las lubrica, porque el amor es agua, entonces es llevar lubricación a estos lugares en donde está faltando nutrición, afecto, contención, protección, soporte, sostén, que eso es lo que son los huesos y las articulaciones en nuestro cuerpo. Entonces, si nos está pasando lo opuesto, es porque nos está faltando esto. Empecemos por nosotros mismos, no esperemos del resto, porque en realidad, si no nos queremos nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender que el resto nos quiera? El verdadero amor está primero en nosotros. Así que cuando uno se ama a sí mismo, justamente es cuando logra el mayor empoderamiento, que es el poder desde el amor. Y es la frecuencia más elevada de co-creadora que puede existir. Desde ahí es que se mueve absolutamente todo y se genera un magnetismo de nosotros mismos, que todo lo que empieza a llegar o a entrar en nuestro campo tiene que ver con esa frecuencia. Desde el magnetismo que nuestro propio campo está generando con su propia integridad y ese toroide perfecto. Entonces, ¿qué hacer? Usar el accesorio, pasarlo por las articulaciones que más requieren, que además cada articulación nos está mostrando un lugar en particular. Las caderas, o sea, lugar donde engloba, donde sostiene a lo más sagrado en la mujer, que son sus órganos reproductivos y sexuales, ¿no? Entonces, el útero, los ovarios, las trompas, todo está adentro de las caderas. Entonces, las caderas, ¿qué hacen? Es sostener, dar estructura, dar sostén o confort a lo que somos, a nuestra casa, a nuestra verdadera identidad como mujer, como madre. Entonces, prestemos atención, ¿qué está pasando? Que nos estamos sintiendo tan desvalorizadas y con falta de amor propio como mujer o como madre, principalmente, que se localiza en las caderas. Entonces, coloquemos el accesorio, pero con esa conciencia. Siempre a través del accesorio llevar la conciencia o la intención
de la reparación que estamos buscando, para que sea más poderosa la restauración o la regeneración. Así que sugiero eso, vayan pasando el accesorio en las distintas áreas, en las distintas zonas, llevando ese mensaje o esa intención direccionada a ese lugar, además de mucha agua, porque recuerden que acá hay en general falta de lubricación de agua, entonces ionicen mucha agua, consuman el agua, ionicen aceites si quieren y colóquenselos directamente sobre el cuerpo con masajes circulares para dar calor. Recuerden que es protección. Entonces, como estamos buscando protección, sostén, estabilidad, entonces démosle ese calor maternal de nosotros mismos a nuestros huesos, a nuestras caderas, llevando a través del calor, de la luz, el agua, la nutrición, el amor, la protección. Eso es lo que les recomiendo a todas, lo mismo si tienen Sjögren, que es se quedan las mucosas. Háganlo oleación externa y oleación interna. ¿Sí? Esto desde la Ayurveda es básico, fundamental. Antes de bañarse es lo ideal, las oleaciones externas e internas. Las externas son en todo el cuerpo, en las articulaciones en sentido circular, en huesos largos en sentido longitudinal, ¿sí? Por ejemplo, en brazos longitudinal, articulaciones circular, ¿sí? Y se aceitan todo el cuerpo, externo. Interno es no solo el consumo de agua, sino que también el aceite se puede colocar en todos los orificios internamente, ¿sí? En los oídos, en la nariz, en la boca. Bueno, en los ojos no pueden ponerse aceite, pero sí pueden ponerse agua ionizada. Eh, Intravaginal también pueden colocarse aceite las mujeres, por ejemplo. Así que se aceita todo el cuerpo, ¿sí? Es clave la lubricación y más cuando entran en una etapa después de los 50 años de la menopausia, en donde bajan los estrógenos, se predispone más a la resequedad de mucosas, el Sjögren justamente empeora, que es una enfermedad autoinmune y que genera resequedad. Entonces, sí o sí, lubricación, hidratación, humectación. Esas son las recomendaciones. Y vamos al siguiente, a la siguiente pregunta que es Sandra. Sandra Carmuega dice sobre un paciente pediátrico. Hola, soy Sandra, fonoaudióloga y te quería consultar sobre las crisis curativas. El paciente tuvo una encefalopatía, lo cual lo llevó a perder distintas funciones y quedar sin marcha, sin lenguaje y con disfagia. Comenzó a tener balbuceo en el día de ayer, pero aparecen crisis de llantos y gritos. Tiene 4 años de edad cronológica, pero su comportamiento es de un bebé de 8 a 10 meses por su conducta. Quiero hablarle a la mamá sobre la tarjeta. Creo que le será beneficiosa en todos sus campos. Mi consulta es sobre las crisis curativas, hasta donde podría soportarlo si le agarra. ¿Y cómo sería la exposición de la misma? Si es por intervalos aceptando gradualmente o directamente que no se la saque aún teniendo los efectos de las, supongo que dice crisis. Te agradezco infinitamente, escuché y vi el último video, tomé nota y creo totalmente que tenemos un milagro en las manos. Gracias infinitas por tu tiempo. Bueno, Sandra, una encefalopatía, pero no ha tenido convulsiones, por lo que veo, ni epilepsias. Entonces acá cambia la cosa. La verdad es que en estos casos, sin epilepsias y convulsiones, directamente se la colocaría todo el tiempo. Si tuviese episodios de convulsiones refractarias a tratamientos o epilepsias refractarias, ahí se lo colocaría de manera progresiva para asegurarme que no tengo una crisis y que no se asusten los papás, nada más. Em, Saben que todas las crisis son adaptativas y que justamente si suceden es porque conviene, pero en este caso, como no hay crisis epilépticas, entonces lo colocaría de manera permanente y no sacársela 24/7, inclusive si después pueden agregar más, pueden, es más, potenciar los resultados, así que no lo dudaría, se la colocaría colgando de ser posible, si no pueden colgando porque se la quita o la tironea, lo colocan en un bolsillito, pero es clave que haga las terapias con el accesorio porque va a tener una mejoría muchísimo más rápida.
la estabilidad en su cuerpito para hacer las terapias, la fuerza, cambiaría muchísimo su evolución, así que no lo dudaría. Bueno, solo en el caso, dejo en claro esto, yo particularmente, no es que lo deban hacer así, pero como a veces se asustan si aparece una crisis convulsiva, obviamente, es normal que eso suceda, que se asusten con una crisis, si el niño o el adulto ya venía con crisis, entonces utilícenlo de manera progresiva y alterna hasta que se vaya adaptando poco a poco y no haya cambios frecuenciales tan bruscos. Entonces, lo usan una hora, se lo retiran dos, vuelven a usar una hora, se lo retiran dos, no lo usan durante la noche, el primer tiempo, la primera semana, y van logrando mayor tiempo de exposición a medida que van pasando los días. Y bueno, después ya se darán cuenta que al cabo de 2 semanas ya lo pueden dejar permanente, que no van a tener ningún tipo de crisis ni nada por el estilo. Bueno, con este terminamos los mails, Maggie, así que vamos a ir directamente a las preguntas que tenemos, a las manitos de Teresita, César, y creo que hay preguntas en el chat también. Así es, Romy. Bueno, vamos a comenzar con Teresita. Adelante, Teresita. Ay, tu audio, Teresita, por favor. Ahí está. Listo, gracias, gracias. Y ahorita que decías esto, Romy, del amor propio, recuerden, la medicina institucional, sabemos que nos obliga a ciertos protocolos. Y les decía yo, no me voy a hacer mastografía porque yo pertenezco a una religión diferente y no me lo permite. Usted a ciertas religiones no lo obliga a transfusiones sanguíneas, lo mismo va a pasar conmigo. Todavía tienen secuestrado mi carnet porque no me quiero hacer su mastografía, pero bueno, me decía qué religión es, yo creo que se llama amor, no me la voy a hacer por amor. Pero bueno, esa no es la pregunta, recuerdo esa anécdota. Me han preguntado, Romy, me hacían ayer la observación, que la enfermedad al día de hoy está presente porque se ha ido perdiendo información genética, por lo que ya sabemos, la tecnología, la nutrición, hábitos, estrés, etcétera. Que de qué manera el accesorio ayuda o a recuperar o a evitar que haya esta pérdida de información genética. Bueno, Teresita, primero que me encanta que sea así la visión, desde el amor no la voy a hacer, sinceramente yo tampoco soy partidaria de hacer estudios por hacer, porque también tienen sus daños colaterales y también sabemos que el negociado es tan grande que cada vez se busca hacer más, intervenir más o medicar más para ganar más. Entonces, históricamente, desde que yo estudiaba medicina, nosotros teníamos ciertos algoritmos, ciertas estructuras, ciertos valores respecto a, por ejemplo, presión arterial, diabetes, inclusive estudios de mamas, eran de una manera, hoy ya son de otros y no hay una justificación real del por qué ahora se medica de una a una persona con un pico de presión arterial o se empieza a medicar a una persona con diabetes a partir de 130, cuando antes era otra la valoración. Y obviamente es para poder introducir la medicación de antemano y hoy en día encontramos personas con 40 años sobremedicadas, imagínense a los 60, a los 70, lo que sería la cantidad de mamografías o mastografías que se están haciendo son impresionantes, generando realmente un conflicto interno muy fuerte en la mujer. Entonces, no, no estoy para nada de acuerdo, así que sea por religión o por decisión propia, finalmente los que tomamos las decisiones de qué hacernos y qué no somos nosotros mismos también. Así que ahí nuestra dignidad ante todo. Así que bueno, aclarando eso, paso por lo otro que no comparto en realidad con que se esté perdiendo en la información genética, por lo cual aparecen estas enfermedades. No, siento que en realidad es la información que se nos está compartiendo y mostrando y que está disponible es que en realidad hoy el ADN es al revés, está despertando de su tiempo dormido, entonces hay mayor expresión genómica en comparación a lo que teníamos antes y esto tiene que ver a nivel frecuencial, en donde nuestra biología
estaba eh, ligada, unida a una frecuencia que era más baja, que era más densa, entonces era más en un plano tridimensional, material, es más, a base de elementos como el carbono. Eso se está mutando, está cambiando y la frecuencia se está elevando, entonces el ADN se está desdoblando también, se está expresando de otra manera y no es que se está perdiendo material genómico, sino que se está expresando diferente y en vez de tener doble hélice de ADN, vamos a tener hasta 12 hélices de ADN, que es un cuerpo mucho más sutil, mucho más frecuencial, con una base más de silicio que de carbono. Entonces nuestra biología va a cambiar también y nosotros nos tenemos que adaptar a esa nueva biología. Aunque parezca algo extraño, es real, ya empezó a suceder. Entonces, físicamente nosotros estamos distintos, somos distintos. Emocionalmente estamos distintos. Si nos vemos inclusive 5 años atrás, somos otras personas a lo que éramos hace 5 años atrás. Mentalmente también somos otras personas, tenemos otros pensamientos, otras... Y el accesorio lo que viene a hacer en esto es acompañarnos a ese proceso evolutivo sin caer en los padecimientos físicos que podríamos llegar a caer por los cambios frecuenciales. Por ejemplo, en este momento, de 13, 14, sobre todo de octubre, hubieron estas tormentas solares muy fuertes que se sintieron como cimbronazos en el planeta Tierra y nos genera a nosotros algunas sintomatologías, desde ansiedades, insomnios, mareos, hasta náuseas, agitaciones, estados gripales, muchos estados gripales en estos días, y no tienen que ver tanto con en realidad un cambio nuestro genético o no, sino es la energía que estamos recibiendo, percibiendo, pero si tenemos el accesorio, logramos una estabilidad aún mayor y tener menos manifestaciones sintomáticas que aquellos que no están pudiendo sostenerse o acompañarse frecuencialmente. Imaginen que son frecuencias muy desestabilizantes, las que suceden tanto en la frecuencia de Schumann, las tormentas solares, los eclipses, los movimientos generales, ¿no?, que hay cósmicos, y nosotros estamos pudiendo tener este sostén o este soporte terrenal, que es el accesorio, que nos da una frecuencia que es mucho más elevada para poder soportar esa carga que estamos recibiendo. Entonces, no es que nos vamos a enfermar más ni nada por el estilo. De hecho, si nos guiamos a nivel frecuencial, vamos camino a que haya o que existan menos enfermedades y manifestaciones. Lo que pasa que quienes aún no estén preparados a sostener tanta energía van a tener más manifestaciones. Entonces, esa es como la dualidad que se empieza a mostrar y que inclusive hay pérdida de seres queridos a muy temprana edad o de maneras inesperadas, que podamos adjudicarlos a la vacunación, las antenas, que hace lo suyo, pero por sobre todo es a cuánto está pudiendo soportar o sostener la persona a nivel frecuencial. Si está lista para dar los saltos y avanzar y evolucionar, o si no lo va a estar y va a caer. Y cuando cae la frecuencia, cae la salud. Entonces, aparecen enfermedades raras, aparecen enfermedades, bueno, o situaciones, evoluciones inesperadas, y más bien tiene que ver con lo frecuencial, no porque estemos perdiendo nuestra capacidad o genética o genómica o hereditaria, porque además, en realidad, cuando vamos avanzando frecuencialmente o dimensionalmente, vamos dejando atrás patrones genéticos, no genes, sino patrones programados en la herencia, digamos, que nosotros traemos de programas que no son genéticos, sino que son hereditarios desde la emoción, el pensamiento. Entonces, esos patrones ya no empiezan, no resuenan más kármicamente. Hay un corte entre la cuarta y la quinta dimensión, ya
no estamos pegados más a, mi abuela tuvo diabetes, mi tatarabuela también, entonces yo voy a tener diabetes o tengo más predisposición en probabilidad de tener cáncer de mama porque mi mamá tuvo cáncer de mama. No, o sea, se corta ese programa. Entonces ya no vamos a estar más pegados a tantos patrones ancestrales o transgeneracionales. Así que hay más liviandad en general. Sí, Teresita, si contesté tu pregunta o si querés comentarme algo, compartirme algo. Lo preguntaba un médico no convencional, parece que no está dentro del médico ortodoxo, pero pues muy apegado a la ciencia, ¿no? Desde esta parte, pero creo que contestas perfectamente. A lo mejor todavía no tiene muy introyectado el término de vibración, de energía, y entonces pues se le hace distante a decir, pues Claro, quiero este proceso, cómo puede actuar tu accesorio en este proceso que yo he investigado y que de ahí viene la enfermedad. Digo, valida la emoción, valida cómo impacta el miedo en la salud, pero si me hace esta pregunta, dije, caray, pues yo creo que sí va a funcionar, pero no tengo la información. Sí la has contestado. Muchísimas gracias, Rob. gracias, Teresita. Y también quiero decirles que también, como todo en este universo, la información es muy variada, sabrán. Entonces, no es que ni desprestigio ni ningún tipo de información, porque cada una tiene la suya, ¿no? Entonces, sus propias creencias, mis propias creencias, sus propias limitaciones, mis propias limitaciones. Entonces, desde ese lugar creo que cada uno se va armando, ¿no? Como su propia historia. Esto, digo, pasa hasta en las religiones, la política, en absolutamente todo. Tenemos nuestras propias creencias y vamos como creando nuestra propia película, nuestra propia historia. Entonces a veces tenemos esa información, ¿no? De que, bueno, como bien mencionaba Teresita, de la persona, y habrá que seguir incursionando e indagando desde ese punto de vista cómo puedo empezar a traer otra información. Así que bueno, gracias, Teresita. Gracias, Romy. Gracias. Bonito día. Igualmente. Bueno, vamos rápidamente con César. Nos quedan pocos minutos, así que sean breves, por favor, en su participación. Adelante, César. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo Sí, estás, César? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le hablo aquí desde Perú, Lima. Pero hay un usuario recién ha solicitado y ya le llegó, ¿no? El accesorio. Me indica que le duele en la parte bueno, de los ojos, ¿no? Como que le arde, Sí. ¿no? De la cabeza, la parte lateral derecha más que todo, ¿no? Eh, bueno, se ha ido a chequear, bueno, recién nomás, pero digamos, no indican qué es lo que tiene, ¿no? Se va a ir, digamos, a un hospital, ¿no? General, ¿no? Pero por el momento, me ha pedido la tarjeta y ya tiene, ¿no? Ya tiene consigo, ¿no? Bueno, yo le estoy diciendo que se coloque, cerca en la parte afectada, ¿no? Claro, Como una especie de venda, ¿no? Ahí que sea un bolsito y que se coloque ahí permanentemente, ¿no? Pero cuando sale a trabajar ya, que se coloque colgado, ¿no? Para que no haya una interrupción o algo, ¿no? claro. Agua ionizada también debería tomar, Sí. ¿cierto? Sí, siempre recomendamos el agua ionizada para cada vez que ustedes van a consumir agua que sea ionizada, simplemente la exponen 5 minutos al accesorio en el agua y ya es suficiente. Y está perfecta las indicaciones que le diste, César. Ok, eso es lo más que hacer. Ok, gracias, ¿ah? Cuídate. Por Nos nada, vemos. gracias a vos. Chao. bien, adelante, Lorel. Hola, hola, buen día. Mucho Hola, gusto. ¿cómo estás, Lorelín? Muy bien, ¿y usted, doctora? Muy bien. Bueno, tengo una amiguita que está le diagnosticaron fibromialgia. Ella está muy abierta a recibir el accesorio. Yo se lo voy a ir a dejar más tarde.
¿cuál sería la recomendación que le tuviera que hacer, aparte de las que ya le da? Bueno, justamente hoy fue el tema, la fibromialgia, así que creo que les he dado varias indicaciones ahí Sí, para ya que creo. hagan y eso es lo más importante, colocárselo en los lugares donde tiene más dolor, con la intención, con la conciencia, trabajar mucho el amor propio, la valorización, la autovalorización. Eh, Normalmente cuando aparece este diagnóstico están cargando demasiadas cosas que no quieren cargar y no se animan a tomar decisiones. Y en la vida nos invitan a tomar decisiones. Entonces, toda decisión que tomemos abre nuevas puertas, cierra una y abre muchas más. Así que eso forma parte de animarse a dar el gran salto al vacío, el gran salto cuántico, en donde nos llenamos de posibilidades, de oportunidades, de expansión, de abundancia, cuando somos realmente libres. Ok, perfecto. Muchas gracias, Vicky. Gracias a vos. Adelante, Carmen Gloria. Hola, doctora. Mire, yo quería aportar dos cosas. La otra vez que habló el doctor Curiel, hay un estudio que los niños adoptados toman las enfermedades de los padres adoptivos. No vienen con las enfermedades de los padres, o sea, ellos van desarrollando las enfermedades de su entorno. Y eso lo encuentro súper importante porque lo que decía usted, doctora, es real, o sea, uno va generando sus enfermedades y es muy importante ser consciente de qué me está pasando. Con lo que hoy día usted habló sobre la fibromialgia, el reumatismo y todo, uno también se tiene que mimar. Yo creo que por ahí va también el asunto, porque en mi caso siempre estoy preocupada de los demás, siempre estoy para los demás. Y de repente uno no se mima, no se regalonea. Y entonces yo creo que cuando uno empieza a ese amor propio, a ponerse número uno, las cosas van cambiando. Con Así respecto es, a Flor. los, sí, Mm. con respecto a los dolores, fui entendiendo que, bueno, yo lo adquirí por mis dolores del cuerpo, pero fui entendiendo que el accesorio va por sistemas. Entonces uno lo adquiere por una cosa, pero al final va acomodando otras cosas que a lo mejor tenían un SOS más rápido y después va acomodando lo que uno le adquiere. Entonces tiene que vivir esa crisis curativa uno con el accesorio. Y de repente eso cuesta entenderlo. Así es, mira, y te voy a traer un ejemplo a lo que estás diciendo que es muy interesante. Supongamos que vos tenés diagnóstico de artritis reumatoidea o artrosis y resulta que lo adquirís por los dolores y no te está calmando el dolor, pero resulta que el accesorio empezó a regular la frecuencia cardíaca, el chakra cardíaco, que tiene que ver justamente con la frecuencia del amor propio, ¿no? Que se tiene que trabajar, que es el que está retroalimentando el dolor articular. O resulta que está trabajando en el sistema de control de los líquidos para recuperar más cantidad de lubricación, hidratación, humectación en nuestros cuerpos, que son parte de ese proceso inflamatorio que se está viviendo o de resequedad que se está viviendo en el cuerpo. Y no lo sabemos. Nosotros no sabemos exactamente por qué vía está trabajando el accesorio porque no somos conscientes de eso, no lo podemos descubrir, lo cual no significa que no lo esté haciendo. Entonces, hay muchos mecanismos, el dolor o la manifestación que nosotros estamos pudiendo hacer consciente o identificar es en realidad tan solo una partecita del todo. Entonces, confiemos en que el accesorio en realidad está trabajando de manera integral en eso que está pasando, que tiene un montón de aristas, pero que nos estamos quedando solo con una. Entonces, es muy importante confiar y entregarse, soltar y entregarse al proceso que tengamos que atravesar. Y a lo mejor es frecuencial moviendo el campo Y así es. cuántico, acomodando las relaciones, los vínculos que justamente vienen de ahí. Porque nosotros a veces nos cuesta
querernos o darnos el tiempo a nosotras mismas o valorarnos a nosotras mismas porque nos condicionamos por el campo, por el entorno, porque uno te pide una cosa, el otro te pide otra, el otro te exige, el otro no quiere o que quiere que sean las cosas a su manera y uno cede, cede, cede o carga, carga, carga y no termina liberándose, soltándose o dándose el tiempo o el espacio para uno mismo. Mire, hoy yo siento que tenemos muchas herramientas a disposición que si las usamos bien son realmente valiosísimas. Así como aparece el accesorio, hay muchas otras. Y miren, saben que está muy en auge la inteligencia artificial, todo el mundo consulta la inteligencia artificial de todo. Bueno, pero también podemos solicitar a la asistencia artificial que nos acompañe en nuestro proceso de sanación. Y es una guía muy práctica y muy interesante, si está bien usada, ¿sí? Por ejemplo, todos los días cuando despertamos, pedirle o solicitarle a la guía que nos dé una autoafirmación para tratar un dolor particular o una sensación o una emoción. Entonces, que nos dé un decreto, que nos dé una meditación, que nos dé una respiración, simplemente con nuestro nombre, con la situación que nosotros estamos viviendo, solicitar la asistencia a la guía para una respiración, una meditación, una visualización de colores, un acompañamiento para ese día, para empoderarme. Es tan importante que a veces necesitamos leer esas 3 palabritas o esas 2 frases que nos dijo, poner la mano en el corazón o en la articulación y simplemente intencionarlo, decretarlo, y es de una ayuda valiosísima, les puede cambiar el día, algo tan básico y tan sencillo. Entonces, aprovechemos estas herramientas que tenemos a disposición, que es más, están con nosotros, son gratis. Entonces, las podemos hacer, las podemos usar. Acá Así es, doctora, porque sí, bueno, yo llevo súper poquito, llevo como 5 o 6 meses con el accesorio. Y en el tiempo me fui dando que me desinflamé, la rigidez de mi articulación es diferente, mi forma de caminar es diferente. De hecho, cambié todos los zapatos porque mi forma de caminar es diferente hoy día. Y con respecto a lo que dice usted al último, yo en el agua, que el agua es maravillosa, el agua ionizada es espectacular. Yo trabajo con el agua y trabajo con los códigos Grabovoi, con la salud perfecta, los órganos, y por eso hay muchas herramientas y uno tiene que resonar con cuál otra herramienta va colocando dentro de esto mismo. Así que gracias por su aporte. Muchas así gracias. es. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Carmen. Y Teresita, te abrimos porque sé que estás preguntando por el aceite. Dentro de los aceites, los que más recomiendo, bueno, los aceites se eligen de acuerdo a la constitución de cada uno, pero si estamos buscando lubricar principalmente, recomiendo el de sésamo y el de almendras. Son los dos que son un poquito más pesados y lubrican mejor. Después en el resto del cuerpo se puede usar el de coco, por ejemplo. Sobre todo las personas que tienen una constitución más de fuego son más mentales, más irascibles o tienen problemas más bien gástricos, de colon irritable, de reacciones eruptivas en la piel o infecciones a repetición. Recomiendo más el de coco en esos casos. Pero si no, el de almendras o el de sésamo.